de lo que sucede en México. Acá la gente, igual que allá, está con internet, la globalización, los blogs que ya pasaron de moda, Twitter, o sea, toda la cosa de la inmediatez y lo que esto provoca, los desajustes o no dentro de la gente joven que escribe. Pero eso sería llevar a nombres que ustedes no conocen y hablar un poco en el aire o elaborar toda una teoría. He preferido a eso hacer una lectura, un arco de nuestros orígenes hacia la vanguardia, porque creo que, como decía Carlos Fuentes, la literatura latinoamericana, cada novela que se escribe en Latinoamérica es un capítulo de una gran novela latinoamericana, lo creo fervientemente. Cada cuento que se escribe en América Latina forma parte de un gran mosaico, de una gran antología de cuentos que forma la literatura latinoamericana. Estamos un poco desconectados y creo que paradójicamente frente a este tema de la hipercomunicación que implica y la inmediatez de Internet, no estamos tan comunicados como creemos, o al menos yo siento eso allá en el sur, en Argentina. Así que voy a traer esta lectura que traza unas líneas, pero que no son letra muerta, aunque voy al siglo XIX, y van a ver por qué. La literatura se hace de una tradición y ruptura constantes, y Borges, como Cortázar, como el pasado del siglo XIX, está siempre siendo releído, y creo que esta es la verdadera tradición que los escritores debemos guardar, porque si hay un lugar, un reservorio de la identidad de cada uno de nosotros, que es nacional y a la vez latinoamericana, pasa por la cultura y la literatura. O sea, esa identidad que se mantiene incólume más allá de los poderes ocasionales, económicos o políticos, y donde nosotros tenemos que ir a ver y a mirar para saber realmente quiénes somos, ¿no? A eso me voy a referir. Y voy a ir pasando un PowerPoint que espero saber... Sí. Espero que me respondan porque los aparatos no suelen responderme bien. La construcción verbal de Buenos Aires, una lectura posible de la literatura argentina. Tiene un acápite de Borges que dice: porque lo mismo que los hombres de otras naciones veneran y presienten el mar, así nosotros, también el hombre que entreteje estos símbolos, ansiamos la llanura inagotable que resuena bajo los cascos. Es de El Muerto. Esta conferencia propone una lectura posible de la literatura argentina, un relato sostenido en la idea de que nuestra literatura se concertó desde sus orígenes alrededor del eje de la ciudad de Buenos Aires, simbiosis que constituye una marca fundacional tan temprana como nuclear y que la definirá por oposición a otras literaturas latinoamericanas. El giro construcción verbal refiere a procesos formales, al arte de la composición y al montaje literario de una ciudad ficcional en un tiempo y un espacio determinados. Pero también alude a los rasgos distintivos que va tomando a lo largo del tiempo la formación de una identidad. La cultura, permeable a todos los fenómenos sociales, se erige en espejo de un país y es en este marco que interrelaciona literatura y sociedad que citaré los que considero momentos cronotópicos de la literatura argentina, eslabones que van articulando una tradición con sus rupturas y continuidades. En síntesis, las variaciones en la representación de Buenos Aires en los textos heterogéneos de 4 autores argentinos: Esteban Echeverría, Lucio Vicente López, Jorge Luis Borges y Roberto Arlt. Obras poéticas y narrativas atravesadas por la experiencia urbana, en las que se cumple la afirmación de Raymond Williams de que la ciudad modela nuestra percepción, la modifica y la renueva, transformando los tópicos que ella misma propone. La ciudad desafía la representación literaria. De las artes contemporáneas, solo el cine puede abarcar la dimensión de simultaneidad que define lo urbano. Pero si bien la literatura debe inclinarse ante esta prerrogativa del cine, solo ella nos permite acceder a la dimensión subjetiva de la experiencia de la ciudad, que la interpreta y la fija en ideologemas, síntesis de un momento particular de una sociedad. Cuando leemos una novela urbana, leemos también una época, y ese tiempo y esa ciudad se oponen o se asemejan a otras ciudades literarias.
La Buenos Aires de autores argentinos entra en relación con la Nueva York de Don Livy, la Habana de Lezana Malima, al Berlín de Alfred Doblin, al Londres de Virginia Woolf o al México de Carlos Fuentes. Ciudades vividas y luego escritas que hacen a la trama de un libro o a la historia de una literatura entera. Y este último caso, vuelvo a mi hipótesis, es el de la literatura argentina, esencialmente urdida con la ciudad de Buenos Aires. Basta mencionar en el siglo XX a Jorge Luis Borges, Roberto Art, Leopoldo Marechal, Raúl González Tuñón, Manuel Mujica Lainez, Ernesto Sábato, Bioy Casares, Julio Cortázar, autores en cuyas obras Buenos Aires cobró formas significativas, tan sugestivas como disímiles. Un paso atrás. En 1950, en Tientos y Diferencias, Alejo Carpentier decía que en un futuro próximo el desafío que debían enfrentar nuestras literaturas latinoamericanas sería el de narrar la ciudad. Esta afirmación, que quizá reclamaba dejar atrás las etapas de indigenismo y regionalismo y asumir nuestra era moderna, nos oponía a Europa, donde para esa fecha la ciudad había sido profunda y profusamente tratada. La Dublín de James Joyce en Ulises 1922, para dar un ejemplo paradigmático, lleva a un límite las posibilidades de representación de un objeto real, espacial y complejo en su traspaso al universo novelístico, de modo tal que no se trata de una descripción de Dublín, sus calles, sus ríos, su gente, sino de un modo nuevo de la percepción de una ciudad en la conciencia de los personajes de esa novela. Para los mismos años 20, América Latina levanta en las vanguardias de nuestros diferentes países una literatura urbana nueva, por completo diversa, que quizá por mera juventud quiere narrarlo o poetizarlo todo. Pero considerando algo sustancial, quiere hacerlo desde una identidad y una voz propias. Estos movimientos, atentos entre sí, tienen sin embargo poca salida al occidente literario que los desconoce. Solo 30 años más tarde, en los inicios de los años 60, esta gran ficción y sus hacedores se abrirán espectacularmente al mundo encabalgados en un suceso político que sacude la escena mundial, la Revolución Cubana. Irrupción que da cuenta de una realidad y una literatura tan insospechadas como fascinantes, cuya propia razón de ser se enraiza en lo real maravilloso, piensa Carpentier, sigo con el maestro cubano, donde la ficción era y sigue siendo deudora de la historia, porque en estas latitudes la imaginación no alcanza a dar cuenta de los sucesos vistos y oídos. Universo sincrético, múltiple, polisémico, muchas veces monstruoso, y tan enrevesado y complejo como poblado por personajes ilustres, absurdos o delirantes. Generalizando, el tropicalismo y la imaginación desbocada, una especie de reduccionismo exótico, pasaron a ser a partir de los años 60 y luego de la institucionalización del boom, sello de origen de la literatura latinoamericana, y la efusión barroca del paisaje y del lenguaje, una marca de nacimiento. En otras palabras, historias prodigiosas narradas en un español americano caudaloso, aquel que el propio Carpentier decía que ya poseíamos para nombrar la diversidad espléndida que nos imponía nuestra América Latina para ser narrada. Ahora bien, ¿qué sucede en esta América Latina cuando llegamos al sur del mundo? ¿Cómo se sitúa ante ella la literatura argentina? Es como si el gran maestro cubano, viniendo del norte hacia el sur, se detuviera en una línea imaginaria al sur de Brasil. Habla de Don Segundo Sombra, de Guiraldes, novela a la vez modernista y rural argentina de 1926, pero no del Juguete Rabioso, novela urbana de Roberto Art de ese mismo año. No menciona a Art, quiero decir, no menciona a quien ya había narrado la ciudad 25 años antes de su petición de que debíamos narrar las ciudades. ¿No consideraba Carpentier la literatura argentina como parte de la latinoamericana? Por supuesto que sí. La explicación es obvia, aunque no la enuncie y traza la línea que nos diferencia. No continúa hacia el sur, porque lo que se extiende de allí en más es la contrapartida de la América barroca. Es el desierto, la nada, otra de las desmesuras americanas, pero de signo opuesto. Ya no más naturaleza desbordante, ya no más las altas culturas precolombinas de los códices, de la piedra y los astros. En el Río de la Plata, la literatura se origina,
no ya como estupor ante la selva o la montaña, ni como indagación